Mi mejor amigo me arrebató a mi prometida para un experimento corporativo. Ahora estoy encerrado en una celda médica y puedo sentir cómo algo inhumano crece bajo mi propia piel. Todo empezó hace 6 años. En ese entonces, mi vida era increíblemente monótona. Estaba comprometido con Lucía, una mujer maravillosa, inteligente y mucho más buena de lo que yo merecía. Vivíamos en un departamento pequeño pero acogedor en las afueras de la ciudad. Mi mayor preocupación en aquel entonces era si íbamos a poder pagar el depósito para la casa que queríamos comprar o si el modelo de auto que teníamos aguantaría un par de años más. Cosas normales, ¿verdad? Problemas de gente común. Teníamos un grupo de amigos muy cerrado. Entre ellos estaba Mateo, mi mejor amigo desde la universidad. Mateo era el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación. Era carismático, exitoso y tenía esa confianza que a mí siempre me faltó. Él estaba saliendo con una chica llamada Valeria. No era la típica novia de Mateo, era más reservada, casi etérea, con una mirada que siempre parecía estar analizando algo que nadie más veía. Una noche de agosto, después de una cena en casa de Mateo, Lucía se sintió mal y se fue a dormir temprano. Yo me quedé un rato más ayudando a Valeria a limpiar la cocina mientras Mateo buscaba unas botellas de vino en el sótano. Fue un momento insignificante, o eso creí. Estábamos lavando copas en silencio cuando ella me miró y me dijo: ¿alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona? Me quedé helado. No porque fuera una pregunta profunda, sino por la forma en que lo dijo, con una frialdad absoluta. Le respondí con alguna broma tonta sobre la crisis de los 30, pero ella no se rió. Solo me sostuvo la mirada y dijo: Mateo no es quien tú crees. En ese momento, Mateo subió las escaleras riendo con 2 botellas de tinto. La tensión desapareció instantáneamente, pero esa frase se quedó grabada en mi cerebro como un tatuaje. Durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en ello. Empecé a observar a Mateo con otros ojos. Noté pequeñas inconsistencias en sus historias, llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, viajes de negocios que no tenían mucho sentido. Mi error fue la curiosidad. O quizás fue algo más oscuro, una envidia latente que finalmente encontró una excusa para salir. Empecé a seguirlo. No fue algo planeado, simplemente un jueves salí antes del trabajo y, en lugar de ir a casa, me estacioné cerca de su oficina. Lo vi salir a las 5:15 p.m. No fue a su casa. Condujo hasta un barrio industrial en el sur de la ciudad, una zona de almacenes y talleres mecánicos que se cae a pedazos. Se detuvo frente a un portón metálico gris. Salió del auto, miró a ambos lados. Yo estaba escondido 2 cuadras atrás, y entró usando una llave propia. Esperé 1 hora. Luego 2. A las 3 horas, salió. Pero no estaba solo. Salieron 3 hombres más con él. Se veían diferentes. No eran el tipo de gente con la que Mateo se juntaría habitualmente. Eran tipos duros, con esa mirada de quien ha visto demasiadas cosas malas. Se dieron la mano y se fueron en distintos autos. Esa noche no pude dormir. Lucía me preguntó si me pasaba algo, y le mentí. Fue la primera de miles de mentiras. Le dije que tenía estrés por un caso grande en la oficina. Ella me abrazó, me dio un beso en la frente y se durmió. Yo me quedé mirando el techo, sintiendo que el mundo que conocía era solo una cáscara delgada y que debajo había algo negro y viscoso. A la semana siguiente, volví al almacén. Esta vez no esperé a que Mateo llegara. Fui a plena luz del día, un martes. El lugar parecía abandonado. Forcé una ventana lateral pequeña con un destornillador. Me sorprendió lo fácil de que fue. El olor dentro era nauseabundo, una mezcla de humedad, aceite quemado y algo más. Algo dulce y metálico que no supe identificar hasta mucho después. El almacén estaba casi vacío, excepto por una oficina improvisada en el fondo con paredes de vidrio sucio. Entré. Había una mesa de metal, un par de computadoras viejas y varias cajas de cartón llenas de carpetas. Empecé a revisar los papeles. No eran documentos de negocios. Eran registros de personas. Fotos de vigilancia, horarios de salida y entrada, listas de familiares. Y entonces, encontré mi nombre. Había una carpeta con mi cara. Fotos mías en el supermercado, fotos de Lucía paseando al perro, incluso fotos de nuestra ventana del dormitorio tomadas desde la calle. Sentí un frío que me recorrió la columna vertebral. No era solo yo, estaban todos nuestros amigos. Valeria también tenía su carpeta, pero la suya era diferente. Estaba llena de anotaciones médicas y recetas de fármacos que nunca había oído mencionar. Escuché un motor afuera. El pánico me nubló el juicio. No podía salir por la ventana a tiempo. Me escondí debajo de un escritorio viejo cubierto con una lona mugrienta en el rincón más oscuro de la oficina. La puerta del almacén se abrió. Escuché pasos pesados. No era Mateo.
Eran dos de los hombres que había visto la otra noche. El jefe dice que el sujeto se está volviendo inestable, dijo uno de ellos. Su voz era áspera, como si tuviera lija en la garganta. ¿Valeria? Preguntó el otro. Sí. Está empezando a hablar. El idiota de Mateo no puede controlarla. Si ella abre la boca sobre lo de la clínica, estamos todos muertos. Se quedaron en silencio un momento. Escuché el sonido de un encendedor. El olor a tabaco barato llenó el espacio. ¿Y qué pasa con el amigo, el de los seguros? Preguntó el segundo hombre. Mi corazón martilleaba tan fuerte contra mis costillas que estaba seguro de que lo oirían. Está bajo observación. Si se acerca demasiado, tenemos luz verde para limpiar. Pero Mateo dice que es un cobarde, que no sospecha nada. Se rieron. Esa risa todavía suena en mis pesadillas. Salieron de la oficina para ir a otra parte del almacén. Aproveché ese segundo de distracción, salí de debajo de la mesa y me escabullí por la ventana como un animal herido. Corrí hasta mi auto, arranqué y no paré de conducir hasta que llegué a un centro comercial con mucha gente. Necesitaba sentirme rodeado de normalidad. Esa noche, Mateo me llamó. Oye, hermano, ¿te vienes a ver el partido mañana? Valeria va a preparar esos tacos que tanto te gustan. Mi voz tembló, pero logré decir que sí. Colgué y vomité en el baño. Lucía vino corriendo, preocupada. Le dije que era una intoxicación alimentaria. Ella me cuidó toda la noche, me trajo agua, me puso paños fríos. Y mientras ella me miraba con puro amor, yo solo podía pensar en las fotos de nosotros durmiendo que estaban en ese almacén. Fui a la cena. Tenía que ir. Si no iba, sospecharían. Toda la noche fue una actuación digna de un Oscar. Comí, me reí de los chistes de Mateo, comenté las jugadas del partido. Pero cada vez que Mateo me ponía la mano en el hombro, sentía que un cadáver me estaba tocando. Valeria estaba extrañamente silenciosa. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido en días. En un momento, Valeria se levantó para ir a la cocina por más bebidas. Mateo estaba distraído gritándole a la televisión. Me levanté y la seguí. Cuando entré a la cocina, ella estaba de espaldas, apoyada contra la mesada. Sus hombros temblaban. Valeria, susurré. Ella se dio la vuelta rápidamente. Tenía un cuchillo de cocina en la mano, no de forma amenazante contra mí, sino como si se estuviera protegiendo de algo invisible. Vete, me dijo en un susurro desesperado. No deberías estar aquí. No sabes lo que están haciendo. Vi las carpetas, Valeria. Vi el almacén, le dije. Sus ojos se abrieron de par en par. El miedo que vi en ellos era algo que nunca antes había presenciado en un ser humano. Era el miedo de alguien que ya se sabe muerto. Ellos no son solo delincuentes, dijo ella, acercándose a mi oído. Es algo mucho peor. Mateo no es mi novio, es mi guardián. Me están usando para un ensayo clínico que no existe en los registros. Me están inyectando cosas. Y ahora quieren hacer lo mismo con Lucía. El mundo se detuvo. Lucía. Todo mi miedo se transformó instantáneamente en una furia ciega y helada. ¿Por qué Lucía? Pregunté, agarrándola del brazo. Porque tiene el mismo tipo de sangre raro que yo. Necesitan un reemplazo porque yo ya no voy a durar mucho. Mira esto. Se subió la manga del suéter. Su brazo estaba lleno de marcas de pinchazos, pero no como los de un adicto. La piel alrededor de las venas estaba de un color grisáceo, casi necrótico, y pequeñas protuberancias duras se movían bajo su piel. No era humano. No era natural. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió. Mateo entró sonriendo. ¿Todo bien por aquí? Preguntó, mirando de ella a mí. Sus ojos no sonreían. Su mirada era fría, calculadora. Sí, dije, soltando a Valeria. Solo le preguntaba si tenía más hielo. Mateo caminó hacia nosotros lentamente. Se detuvo a pocos centímetros de mí. Podía oler su perfume caro mezclado con el mismo olor metálico del almacén. El hielo está en el congelador, amigo. No hace falta ponerse nervioso. Salí de la cocina lo más rápido que pude. Esa misma noche, cuando llegamos a casa, le dije a Lucía que teníamos que irnos. Que teníamos que empacar e irnos de la ciudad esa misma madrugada. Ella, lógicamente, pensó que me había vuelto loco. Intenté explicárselo, pero, ¿cómo explicas algo así sin parecer un paranoico esquizofrénico? Le dije que Mateo estaba metido en cosas peligrosas y que corríamos peligro. Es tu mejor amigo, me decía ella, llorando. Estás cansado, estás imaginando cosas. Mañana hablaremos con un médico, ¿sí? Por favor. No pude convencerla. Y ese fue mi segundo gran error, quedarme. 2 días después, Lucía desapareció. Llegué a casa del trabajo y la puerta estaba sin llave. No forzada, simplemente cerrada pero sin el cerrojo echado. La luz del pasillo estaba encendida.
Llamé a Lucía 1, 2, 10 veces. No hubo respuesta. En la mesa de la cocina encontré su teléfono y sus llaves. Eso fue lo que me quebró por completo. Lucía nunca iba a ningún lado sin su teléfono. El café en su taza todavía estaba tibio. Se la habían llevado en cuestión de minutos. Llamé a la policía, por supuesto. Vinieron, tomaron declaración, miraron alrededor. Pero para ellos, solo era el caso de una mujer que quizás se había agobiado y se había marchado por su cuenta. No hay signos de violencia, señor, me dijo un oficial joven con una mirada de lástima que me dieron ganas de golpearlo. Esperé 48 horas. Yo sabía que en 48 horas Lucía ya no existiría. Fui directo a la casa de Mateo. Conducía como un maníaco, saltándome semáforos, con el corazón martilleando contra mi pecho como un animal enjaulado. Golpeé su puerta con toda mi alma. Me abrió él, vestido con su bata de seda, sosteniendo una copa de brandy. Se veía tan tranquilo, tan insultantemente relajado. ¿Dónde está? Le grité, empujándolo hacia adentro. ¿De qué hablas? Lucía. Me llamó hace una hora, dijo que necesitaba aire, que tú estabas actuando raro. Mintió con una fluidez aterradora. Le solté un puñetazo en la mandíbula. Mateo cayó al suelo, pero no se defendió. Se quedó ahí, limpiándose la sangre del labio con el pulgar y sonriendo. Fue una sonrisa que me heló la sangre, una sonrisa de victoria. Si me tocas otra vez, nunca la volverás a ver, susurró John. Ella está en proceso de preparación. Valeria ya no sirve, su cuerpo está rechazando el suero. Pero Lucía. Ella es perfecta. Sus niveles de compatibilidad son los más altos que hemos visto en años. ¿Qué le están haciendo? Grité, cayendo de rodillas. Ya no tenía fuerzas para pelear. Solo quería que me devolvieran a mi mujer. Estamos salvando el futuro, aunque tú seas demasiado pequeño para entenderlo. La medicina tradicional es para los débiles. Lo que estamos desarrollando aquí es la cura definitiva. Pero requiere sacrificios. Mateo se levantó y se arregló la bata. Me miró con una mezcla de desprecio y compasión. Tienes una opción. Puedes seguir haciendo ruido, llamar a la policía que, por cierto, están en nuestra nómina, y terminar en una zanja antes del amanecer. O puedes aceptar que Lucía ya no es tuya y seguir con tu vida. Te daremos dinero. Mucho dinero. Una cuenta en el extranjero para que empieces de cero. Me fui de su casa. No acepté el dinero, pero tampoco fui a la policía. Me sentía la criatura más cobarde de la tierra. Regresé a mi departamento vacío y me senté en la oscuridad. Pasé 3 días así, sin comer, sin dormir, esperando un milagro que no iba a llegar. Al cuarto día, Valeria apareció en mi puerta. Se veía cadavérica. Tenía parches de piel oscura en el cuello y sus ojos estaban inyectados en sangre. Apenas podía mantenerse en pie. Sé dónde la tienen, dijo con voz ronca John. No es el almacén. Es en la clínica subterránea, debajo del antiguo hospital psiquiátrico de San Judas. Tienes que ir ahora. Esta noche es la transferencia final. No hice preguntas. Tomé un cuchillo de cocina y mi vieja pistola de clavos de la caja de herramientas. Era lo único que tenía que se parecía a un arma. Valeria no pudo venir conmigo. Se desplomó en mi sofá y me dijo que solo quería dormir. Creo que ambos sabíamos que no despertaría. Llegué al hospital psiquiátrico a las 2 de la mañana. Era un edificio en ruinas, rodeado de maleza y cercas de alambre de espino. Pero en el sótano, detrás de una puerta de acero reforzada, había un mundo diferente. Logré entrar siguiendo a una camioneta blanca que ingresaba por el área de carga. El lugar brillaba con una luz blanca, fría y clínica. Había cámaras por todas partes, pero la suerte del desesperado estaba de mi lado. Los guardias estaban distraídos con un cambio de turno. Caminé por pasillos que olían a ozono y a carne quemada. Escuché un grito. Era la voz de Lucía. Corrí hacia el sonido. Entré en una sala de operaciones llena de monitores y máquinas que emitían pitidos rítmicos. En el centro, sobre una mesa de acero, estaba Lucía. Estaba pálida, rodeada de tubos y cables. Su brazo ya tenía esas protuberancias grises que había visto en Valeria. Lucía, grité, lanzándome hacia ella. Ella abrió los ojos. No me reconoció. Su mirada estaba perdida, sus pupilas dilatadas hasta cubrir casi todo el iris. Intenté desconectar los tubos, pero una mano fuerte me agarró del cuello y me lanzó contra la pared. Era Mateo. Pero ya no era el Mateo que yo conocía. Su rostro estaba tenso, sus venas resaltadas y negras. Parecía tener una fuerza sobrehumana. Te dije que te quedaras en casa, gruñó. Peleamos. Fue una lucha sucia, desesperada. Él era más fuerte, pero yo tenía el odio. En un descuido, logré sacar el cuchillo y se lo clavé en el muslo. Él rugió de dolor y retrocedió. Aproveché ese segundo para agarrar la pistola de clavos y disparar. No apunté a su cuerpo.
Apunté a un tanque de oxígeno que estaba detrás de él y a los cables de alta tensión que alimentaban las máquinas. Hubo una explosión de chispas. El fuego comenzó a extenderse rápidamente por los químicos y el oxígeno. Las alarmas empezaron a sonar. Mateo intentó lanzarse sobre mí otra vez, pero una viga del techo, debilitada por años de abandono y ahora por el fuego, cayó sobre él, aplastándole las piernas. Corrí hacia Lucía. Corté las correas que la sujetaban. Estaba pesada, casi muerta. La cargué como pude mientras el humo llenaba la habitación. Escuchaba a Mateo gritando detrás de mí, pidiendo ayuda, maldiciéndome. No miré atrás. Logré sacarla del edificio justo antes de que una explosión mayor sacudiera los cimientos. El hospital empezó a arder como una piedra gigante en medio de la noche. Me alejé por el bosque, cargando a Lucía, hasta que llegué a mi auto. No la llevé a un hospital. Sabía que si lo hacía, ellos no se encontrarían. Los socios de Mateo no se detendrían. Fui a una cabaña que mi abuelo tenía en las montañas, un lugar que nadie conocía y que no estaba a mi nombre. Aquí es donde la historia se vuelve oscura de verdad. He estado cuidando a Lucía durante los últimos 5 meses. La mantengo sedada con los fármacos que logré robar de la clínica antes de salir. Pero no está mejorando. Lucía ya no habla. A veces abre los ojos, pero no hay nada detrás de ellos. Su piel se ha vuelto completamente gris y fría al tacto. Esas cosas bajo su piel. Ahora se mueven con ritmo propio, como si tuvieran una conciencia independiente. Ya no necesita comida normal. No quiero decir qué es lo que le doy de comer, pero los animales del bosque han empezado a desaparecer cerca de la cabaña. Lo peor es que hace una semana recibí un correo electrónico. No tenía remitente. Solo decía, gracias por cuidar del espécimen B, la fase de incubación está casi completa. Pronto iremos a recoger el resultado. Ayer, mientras le cambiaba las vendas, Lucía me agarró la mano. Su fuerza era aterradora. Me miró a los ojos y, por un segundo, vi un destello de la mujer que amaba. Pero entonces, su boca se abrió de una forma antinatural, más de lo que cualquier mandíbula humana permitiría, y escuché una voz que no era la suya. No era una voz humana. Era como el sonido de 1000 insectos vibrando al mismo tiempo. Tenemos hambre, dijo. He bloqueado la puerta de la cabaña desde afuera. Estoy sentado en el porche con una escopeta y un bidón de gasolina. Puedo escucharla arañando las paredes de madera por dentro. El sonido de sus garras es cada vez más fuerte. Y a lo lejos, por el camino de tierra, veo las luces de varios autos acercándose. No sé si voy a quemar la cabaña conmigo adentro o si voy a intentar disparar a lo que sea que venga en esos autos. Solo sé que Lucía murió en esa mesa de operaciones hace 5 meses, y lo que hay dentro de esa habitación ahora. Es algo que yo permití que naciera por mi propia cobardía y mi egoísmo de no querer dejarla ir. Si estás leyendo esto, no confíes en tus amigos. No confíes en los secretos de los que amas. Y sobre todo, si alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona, corre. No mires atrás. Corre hasta que tus pulmones estallen, porque hay cosas en este mundo que son mucho peores que la muerte. Escucho los motores detenerse. El arañeo dentro de la cabaña ha cesado. Ahora hay un silencio absoluto. Es hora. Me quedé paralizado en el porche, con el encendedor en una mano y la escopeta apoyada contra el pecho. Las luces de los autos se apagaron simultáneamente a unos 50 metros de la cabaña. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos de Mateo en el hospital. Era un silencio denso, cargado de una expectativa violenta. Conté 4 vehículos. Sombras empezaron a bajar de ellos. No se movían como policías ni como soldados, se movían con una eficiencia mecánica, casi coreografiada. No hablaban. No daban órdenes. Simplemente empezaron a rodear la propiedad. De repente, el sonido volvió a estallar dentro de la cabaña. Pero ya no era un arañeo. Fue un golpe seco, como si algo pesado hubiera sido lanzado contra la puerta principal desde el interior. Luego otro. Y otro. La madera de roble, vieja y resistente, empezó a hastíarse. Lucía, basta, grité, aunque sabía que ella ya no estaba ahí. Una de las sombras se adelantó, entrando en el círculo de luz que proyectaba el farol del porche. Era un hombre mayor, vestido con un traje impecable que parecía fuera de lugar en medio de este bosque podrido. Se detuvo y me miró con una calma que me dio ganas de llorar. Entréganosla, Adrián, dijo. Su voz era suave, casi paternal. No tienes idea de lo que estás tratando de retener. No es tu esposa. Es una propiedad intelectual de valor incalculable. Es el futuro de la biología sintética, es un monstruo, le respondí, levantando la escopeta y apuntándole al centro del pecho. Lo que le hicieron. Lo que dejaron que creciera dentro de ella. La mataron. El hombre suspiró y miró su reloj. No la matamos. La editamos. El ser humano es un borrador lleno de errores, Adrián. El cáncer, la vejez, la debilidad,
Lucía es la primera página de un libro nuevo. Pero la fase de hambre es peligrosa. Si no recibe el estabilizador en los próximos 10 minutos, consumirá todo lo que tenga cerca, incluyéndote a ti. Un crujido ensordecedor vino de la puerta. Una mano, si es que todavía se podía llamar así, atravesó la madera. No tenía uñas, sino extensiones óseas afiladas y traslúcidas. La piel era de un violeta oscuro, casi negro, y goteaba un fluido viscoso que siseaba al tocar el suelo, como si fuera ácido. Atrás, grité hacia las sombras, pero ellos no retrocedieron. Al contrario, sacaron unos dispositivos que parecían rifles de dardos o inyectores neumáticos. En ese momento, la puerta de la cabaña voló en pedazos. No salió una mujer. Salió algo que medía casi 2 metros de largo, moviéndose en una postura encorvada, con extremidades que se habían alargado y fracturado para adoptar una forma arañida. El rostro todavía conservaba los rasgos de Lucía, pero sus ojos eran pozos de una oscuridad absoluta, sin blanco, sin pupila. Cuando me vio, no hubo reconocimiento. Solo una vibración que me sacudió los dientes. La criatura saltó. Pero no saltó hacia mí. Saltó hacia el hombre del traje. Todo sucedió en un desenfoque de violencia. Los hombres armados dispararon sus proyectiles, pero la cosa que antes fue Lucía se movía con una velocidad que desafiaba la física. Se prendió del cuello de uno de los guardias y, con un movimiento seco, le arrancó la cabeza. No hubo grito, solo el sonido de carne desgarrándose. «¡Fuego!», gritó el hombre del traje, perdiendo por fin la compostura. «Inmovilícenla». Disparé la escopeta. El estruendo fue masivo en la quietud de la noche. El perdigón impactó en el costado de la criatura, pero no la detuvo. Solo hizo que se girara hacia mí. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. En ese abismo negro, creí ver una chispa de agonía, un ruego silencioso de que terminara con su sufrimiento. «Perdóname, amor mío», susurré. Solté la escopeta y pateé el bidón de gasolina que ya había derramado previamente por todo el porche. Saqué el encendedor. Los hombres de traje empezaron a dispararme a mí también. Sentí un impacto ardiente en mi hombro, luego otro en la pierna. Caí de rodillas, pero logré encender la llama. «Nos vemos en el infierno, Mateo», dije para mis adentros. Lancé el encendedor al charco de combustible. El fuego subió instantáneamente, creando una pared de calor blanco que envolvió la entrada de la cabaña. La criatura retrocedió, siseando con un sonido que perforaba los oídos. El fuego se extendió por las cortinas, por los muebles viejos, por los recuerdos de mi abuelo. El interior de la cabaña se convirtió en un horno en segundos. Me arrastré hacia atrás, lejos de las llamas, mientras mi visión empezaba a nublarse por la pérdida de sangre y el humo. Vi a la criatura dar un último salto hacia el interior del fuego, como si buscara el centro del incendio. O quizás, como si buscara el final. Los hombres del traje retrocedieron ante la magnitud del incendio. El bosque estaba seco, y las llamas empezaron a lamer las copas de los árboles. Escuché sirenas a lo lejos. Alguien del pueblo cercano debía haber visto el resplandor. Me desmayé antes de ver cómo terminaba. Me desperté 3 días después en una cama de hospital. Pero no era un hospital público. No había ventanas. Las paredes eran de metal y el aire se había filtrado. Estoy encadenado a la cama por las muñecas y los tobillos. Un médico entró hace 1 hora. No me examinó las heridas. Solo me tomó una muestra de sangre y me miró con una curiosidad clínica que me dio náuseas. «Tienes suerte, Adrián», me dijo Guión. La combustión no fue total. Encontramos restos orgánicos en las cenizas. «¿Está muerta?», pregunté con la voz rota. Él sonrió de una manera que me hizo desear haber muerto en ese porche. Nada con ese potencial genético muere tan fácilmente. Solo cambió de estado. Pero lo más interesante es lo que encontramos en ti. Has estado conviviendo con ella 5 meses. La has alimentado, la has jurado, has respirado el mismo aire saturado de sus esporas. Se acercó y me subió la manga del brazo que no tenía la vía del suero. Bajo mi piel, cerca de la muñeca, vi un pequeño bulto grisáceo. Se movía. El espécimen B necesitaba un huésped para la siguiente fase, continuó el médico Guión. Lucía fue el capullo. Tú eres la incubadora. Ahora estoy aquí, escribiendo esto en una tablet que me dejaron para monitorear mi estado psicológico. Puedo oír pasos constantes afuera de mi celda. Siento un hambre que no tiene nada que ver con el estómago. Es un hambre que nace en los huesos, una necesidad de consumir algo vivo. Sé que no voy a salir de aquí. He empezado a notar que mi piel se siente fría al tacto, y que mis ojos ya no toleran la luz de la habitación. Estoy empezando a entender lo que Valeria quería decir. No estoy muriendo. Estoy siendo reemplazado por algo más eficiente. Si alguien encuentra este post, si es que alguna vez los servidores de esta empresa dejan que esto salga al mundo exterior, por favor, busquen el hospital de San Judas.
Busquen bajo los cimientos. No me rescaten. Traigan explosivos. Traigan el sol si pueden. Porque siento que mi mente se está fragmentando. Lucía está aquí conmigo, en mi cabeza. Puedo oír su voz entre el zumbido de los insectos. Ella dice que no tenga miedo. Dice que pronto todos seremos parte de lo mismo. Y lo peor de todo. Lo que más me aterra mientras miro cómo el sepulto bajo mi piel se hace más grande cada minuto. Es que una parte de mí está deseando que la puerta se abra para poder mostrarles en qué me estoy convirtiendo. Ya no soy Adrián. Ya no somos dos. Somos el comienzo. ¿Pueden oír el zumbido ustedes también?